Muy bien, pues el tema de hoy lo he titulado La casa de Obed. Estamos hablando esto tiempo atrás acerca del templo, de la casa de Dios, desde el tabernáculo. Recordáis, la semana pasada vimos un vídeo incluso de lo que era el templo de Salomón. Es el más, para mi gusto, el más bonito, aunque luego viene el otro templo que también le llamaban el templo de Herodes porque él lo restauró después. Y era el templo de Jerusalén, o el templo que estaba en la época de Jesús, cuando el Hijo de Dios estaba en forma de hombre, Jesucristo hombre, estaba en la tierra y entró en ese templo. Y tenía muchas más cosas. Los que lo visteis en el del estudio, ya tanto aquí como por WhatsApp que mandé los vídeos, podéis verlo o lo habéis visto. Y el templo de Salomón es muy bonito, ¿no? Es con oro y adornado y una serie de cosas, ¿no? Y estamos hablando así del templo, de la casa de Dios. Y eso me hace ver la importancia que tiene la casa de Dios para nosotros hoy también, ¿sí? Hoy día podemos decir que este lugar, que era una nave antes de un taller de coches, hoy día no lo es, ya lo veis, es una iglesia, hemos transformado en una iglesia, por lo tanto, hoy día es casa de Dios. Y por eso invertimos dinero y invertimos trabajo en la casa de Dios. Amén. Y alguno podría decir, ¿y por qué se invierte tanto dinero? ¿Por qué se hace? Es la casa de Dios. Amén. Y ya que tenemos lujos, genial, que podemos tener cosas bonitas y disfrutemos en casa, en nuestras casas. ¿Cómo nuestras casas van a estar, como dice la Biblia, artesonadas, adornadas, con todo lujo de detalles, y la casa de Dios esté vacía? Por supuesto que vamos a invertir en la casa de Dios para que en el lugar donde alabamos y adoramos a Dios y predicamos su palabra sea un lugar bonito, que sea acogedor y que también personas que vienen a recibir del Evangelio puedan venir a un sitio cómodo, que sea interesante y que guste venir, ¿sí? Entonces, qué bueno que le demos a Dios lo que Él se merece, por lo menos, si no todo, lo que podemos, amén. Y esa es la importancia de la casa de Dios, pero también es importante, y mucho más importante, nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo si somos hijos de Dios. La palabra de Dios nos lo dice así, somos templo del Espíritu Santo, y nuestra casa debe estar también acondicionada y llena ¿de qué? Pues de Dios. Amén. De Dios. ¿Sí? Cuando a ti te pinchan, no hay gente que son chinchosos, ¿verdad? Te pinchan ahí, te meten los dedos, ¿sí? ¿Qué sale cuando te pinchan? ¿Sabes lo que sale? Lo que hay dentro. ¿Sí? Si tú tienes un globo lleno de aire y lo pinchas, ¿qué sale? Aire. Pero si lo inflas de agua, ¿qué sale? ¿Qué sale? Agua. Y si lo llenas del, ¿cómo se llama el gas que hace que vuelen el helio? ¿Lo pinchas, qué sale? Helio. Cuando te pinchan, ¿qué sale? Pues lo que hay dentro. Yo recuerdo mi pastor, que era mi pastor en mi infancia, Benito, él decía, a un cristiano no se le ve en sus acciones, se le ve en sus reacciones. Porque cuando nosotros preparamos y tenemos todo preparado de una forma, por ejemplo, yo vengo aquí, tengo un mensaje preparado para darte, y claro, me lo he preparado, lo tengo preparado, es fácil. Porque voy a compartir algo que me he preparado para el momento, ¿verdad? Si queremos hacer una coreografía, una canción o queremos hacer algo para el Señor, nos preparamos y entonces nos sale, lo normal es que nos salga bien, ¿verdad? Porque nos hemos preparado. Pero ¿qué pasa si en vez de ser algo que hacemos es algo que nos viene de improviso? De que de pronto alguien en la iglesia donde tú esperas que te hablen bien, que te traten bien, de pronto viene alguien y te trata diferente a como tú esperabas. Te trata mal, por ejemplo. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Me permitís? Estoy un poco en la introducción porque no era el tema, pero o parte del tema que tenía, pero
Dicen que en cierta ocasión, yo solo espero que sea un chiste, no sea una realidad, dicen que había un cristiano que iba con su coche, iba por la carretera y de pronto para en un semáforo y el que estaba detrás empezó a pitar. Y el cristiano, entiéndeme bien, entre comillas, el cristiano estaba allí en su coche, en el semáforo, y mira el semáforo y el semáforo está en rojo. Y el de atrás, ¡pi, pi, pi! Entonces el cristiano un poco como que se desconvierte por un momento, ¿no? Deja el cristianismo al lado y se enoja, se enfada y dice, pero ¿qué me pita este tanto? Y el otro, ¡pi, pi! Entonces ya se quita el cinturón, abre la puerta, sale y va al coche de atrás que tenía la ventanilla abierta, mete la mano por la ventanilla, lo coge del cuello y dice, ¿qué es lo que quieres tú? Tanto pita. Y el otro, no, es que he visto que tiene un pez detrás en el coche y yo soy cristiano evangélico también. Y te estaba pitando para saludarte. ¿Cómo reaccionas cuando te pinchan? ¿Qué sale de ahí? Ahí se ve un cristiano. Bien, ¿de qué estamos llenos? De eso va a salir. Aleluya. Ya estamos temblando, ¿no? Algunos diciendo, madre mía. Ay, me tengo que poner más en oración. Pues tenemos la oportunidad. ¿Sabes la ventaja que tenemos con el Señor? Que aunque hoy mismo hayas pecado delante de Dios y hayas hecho cosas o estés haciendo cosas que a Dios no le agradan, y Dios te está hablando hoy, tienes la oportunidad de venir delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Y cuando Él me perdona, en ese mismo... ¿Pueden cerrar la puerta, por favor? En ese mismo momento que yo pido perdón a Dios, Él me perdona y me levanta, me restaura. Aleluya. Hello. Estoy predicando aquí, el niño no. Soy yo el que predica. Si hoy estoy mal delante de Dios y vengo a Dios y le pido perdón y decido ponerme en orden delante de Dios, hoy mismo, aunque me sienta mal, puedo decir que estoy bien delante de Él, porque Él me perdona. ¿Cuánto tiempo hace falta para que Dios te perdone? ¿Un año? ¿Una semana? 3 días, 3 horas, segundos, ¿verdad? Es instantáneo. Porque a nosotros nos cuesta perdonar a otros, ¿verdad? Decimos, dame un poco de tiempo. Pero Dios no, Dios es tan poderoso y nos perdona en el momento. Así que vamos a buscar al Señor, vamos a ponernos delante de Él y Él nos va a levantar, a restaurar. Amén. Vamos al tema en concreto, más profundizando, la casa de Dios. Nuestra casa, somos templo del Espíritu Santo, estamos en la casa de la iglesia, la casa también de Dios. Nuestras casas, nuestros hogares deben ser también la casa de Dios, donde la presencia de Dios habita. Y para ello vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. 2 de Samuel 6, 1 en adelante. Y dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Uzza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Vamos a detenernos un momento, para aquí ahora seguimos en el versículo 4. Entonces vamos a ponernos en escena. ¿Recordáis que estaba primero el tabernáculo, que era el lugar donde
se reunían donde hacían los sacrificios en el altar. Luego estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de la presencia de Dios. Esto estaba en el tabernáculo, que era algo que Dios diseñó y le dio las medidas y todo a Moisés. Y lo usaban cuando iban por el desierto, cuando iban en la travesía a la tierra prometida. Y después de todo esto, el arca del pacto fue, robada, quitada del pueblo de Israel, aquellos pueblos, porque el pueblo de Dios a veces estaba bien y a veces estaba muy mal. Y es triste que siendo el pueblo de Dios se pierda las bendiciones de Dios por no estar bien delante de su Dios. Y eso pasó. Y hubo un momento, no sé si recordáis, el primer rey que hubo en Israel se llamaba Saúl, ¿sí? Y él tuvo batallas y demás con distintas naciones de alrededor. Y después Dios lo quitó porque no fue obediente y puso a David, el rey David. ¿Recordáis? El que mató con una honda a Goliat. ¿Sí? David dice que cuando ya estaba como rey, él decidió que quería recuperar el arca del pacto. El arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, estaba en manos en ese momento de los filisteos. Pero los filisteos, cuando tenían el arca del pacto, ¿saben lo que hacían? Que la presencia de Dios, estando con los filisteos, como los filisteos no estaban haciendo las cosas conforme Dios decía, empezaron a pasarle las cosas malas, ¿sí? Empezaron a tener problemas y decían, no queremos esto, porque Dios es un Dios justo. Y si lo tienes de tu lado, bien; si lo tienes contra ti, cuidado, porque Dios es justo. ¿Amén? Así que los filisteos, que no andaban conforme a la ley de Dios, la presencia de Dios o el arca del pacto les era un problema. Así que los desechan el arca del pacto, pero el rey David va a recuperar el arca y quiere llevarla a Jerusalén. ¿Y qué es lo que hace? Pues va con mucha ilusión. Va David a recoger el arca del pacto y él pone lo que él piensa que es mejor. Escúchame bien, que esto es importante. David va a recoger el arca del pacto, pero en vez de ir a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a lo que Dios había dicho, cómo había de transportarse el arca del pacto, que eso lo estudiamos también cuando lo del arca, cuando lo del tabernáculo, ¿sí? Cómo tenía sus varas para que los levitas, y solo los levitas, podían transportar el arca. Pero David no se puso a investigar qué dice la palabra de Dios, qué dice la ley conforme a cómo llevar el arca del pacto. Pero él hace las cosas lo mejor que piensa, sin buscar, digamos, en la Biblia, ¿verdad? En la palabra de Dios, en la ley, en lo que él tenía hasta entonces, claro. Y lo hace como él piensa que es mejor. Así que coge al pueblo y demás, y se van a por el arca y cogen un carro nuevo y todo muy bonito, ¿sí? Y ahí pone a Uza y a Ahío a que lleven el carro, ¿eh? Y el arca del pacto en el carro con un tirado de bueyes y conforme van andando, esa no era la forma correcta. El arca del pacto había que llevarlo por las varas que las tenían que coger en hombros los levitas. Y dice, con lo que pesa, era una caja de madera forrada de oro, pero que la llevaban entre varios, se podía llevar, ¿sí? Pero no, pusieron un carro nuevo. A veces nosotros, cuando estamos en la iglesia, no miramos lo que Dios dice que tenemos de hacer. E incluso a veces a nuestros responsables en la iglesia o al pastor no queremos hacer caso porque decimos, no, yo creo que mejor es así. Y lo que yo pienso tiene su lógica. Y está bien, pero no es la forma. Entonces vamos a buscar qué es lo que Dios dice en las Escrituras, en la Biblia, ¿vale? Si andamos conforme la Biblia dice, nos irá bien. Si no, nos puede pasar como le pasó a Uza. Vamos a ver, versículo 4. Dice, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca.
¿Bien? Versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Era una auténtica ceremonia evangélica, podríamos decir hoy, ¿no? Una ceremonia, wow, con todo lujo de detalle, con música, pero no, hay algún detalle que no es muy importante. No lo estaban haciendo conforme Dios había dicho. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí, ¿qué dice? Muerto, junto al arca de Dios. Aquí podríamos entrar nosotros en un tema y decir, hay que ver, ¿y por qué es tan duro? No es duro. Es que no lo habían hecho conforme la ordenanza de Dios. Y Dios avisó, los levitas son los que tienen que llevarlo. Y si no lo hacen, el que lo haga, morirá. Estaban avisados. La ley lo decía. Versículo 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, a Jerusalén, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Aleluya. Versículo 12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Pero esta vez lo hizo bien. Ya si investigamos y leemos más en la Biblia, vemos como que se puso a investigar cómo ha de hacerse. Entonces fue con los levitas y lo hicieron bien y lo llevaron luego a casa, a Jerusalén, donde David le hizo una tienda, como una tienda de campaña, y le preparó allí morada. Y luego, como veremos más tarde, decidió construir un templo. Pero Dios le dice que lo haga tu hijo en tu lugar, en tiempo de paz. Amén. Así que vemos aquí algo curioso. El rey David quiere traer la presencia de Dios a Jerusalén, pero no lo hace de forma correcta. No ha leído los estatutos, no ha leído las leyes de Dios. Y tiene un problema, pero en ese problema lo deja en casa de un tal Obed-Edom. Obed-Edom significa siervo. Y Edom era, digamos, un pueblo, era una parte, como una pequeña nación, digamos, o un pueblo, que peleó. Los edomitas pelearon con Saúl, tuvo ahí guerra ahí con Saúl, con Israel. Y Saúl era el rey antes de David. Pero luego David dice que los conquistó y los puso bajo su misión. Entonces empezaron a ser parte de Israel. Los edomitas dicen que apunta todo a que son hijos de Esaú. ¿Recordáis la historia de Jacob y Esaú? Esaú tenía mucho vello, ¿recordáis? Era el mayor, quería la primogenitura, pero Dios había prometido que el menor de ellos, Jacob, sería el heredero de la primogenitura. ¿Sí? Pero de Esaú, Dios también lo bendijo. De hecho, fue incluso más grande su pueblo que el de Israel. Pero al final se cumplió la palabra y los edomitas, los hijos de Esaú, tuvieron que estar bajo Jacob, bajo Israel, como Dios había mostrado. Así que eso pasa en la época de David y los edomitas están bajo Israel, perteneciendo al pueblo de Israel. Y había algunos de los edomitas que aún así, con el paso del tiempo, todavía le seguían teniendo odio a Israel. Pero había otros que no, que conocieron, ¿sabes qué? Conocieron la presencia de Dios. Amén. Y vemos aquí a Obed-Edom, siervo
de Edom. Él vivía cerca de la zona donde había pasado lo de Uza, que había muerto. ¿Me estáis siguiendo bien o es mucha historia, muchos datos? ¿Está bien? Bien. Como está en YouTube, luego podemos recuperar, repasarlo. Obed-Edom vivía allí, cerca de donde Uza había muerto. Entonces, allí el rey David dijo, vamos a dejarlo en casa de Obed-Edom, que era alguien que estaba allí, que estaba en el pueblo de Dios, de Israel, y le deja el arca y dice, mira, ten aquí el arca hasta que yo vea cómo tengo que solucionar el problema, cómo tengo que llevar el arca a Jerusalén, a ver qué pasa. Y entonces se queda el arca de la presencia de Dios en casa de Obed-Edom durante 3 meses. Pero cuando la presencia de Dios está en casa de Obed-Edom, siervo de Edom, Obed, que está buscando hacer las cosas como Dios le agrada, la presencia de Dios para él es de bendición. Aleluya. Y de pronto dice que él es bendecido en esos 3 meses en gran manera, él, su casa y todo lo que tenía. La bendición de Dios en casa de Obed era tan grande y tan poderosa, el hecho de tener la presencia de Dios en su casa, que Obed recibe una gran bendición de Dios para él, su familia y todo lo que posee, lo dicen las Escrituras. Hasta tal punto que Obed-Edom, Obed, siervo, cuando David viene de nuevo por el arca a llevársela a Jerusalén, dice, tú te llevarás el arca de mi casa, pero yo no me voy a alejar de la presencia de Dios. Así que Obed-Edom parece que coge todas sus cosas, su familia, todo lo que tiene y se va a Jerusalén también. Y vamos a ver cómo Obed-Edom, voy a leer varios versículos y quieren ir buscando en 1 de Crónicas 13 y veremos varios versículos más, en la que vemos qué es lo que pasa con Obed-Edom. Obed-Edom, siervo de Edom, ahora pasa a ser siervo de Dios, siervo del Señor. ¿Por qué? Porque ha dejado entrar la presencia de Dios en su casa y eso ha sido de tal bendición que dice, no me alejo de la presencia de Dios, vaya donde vaya. Aleluya. Cuando nosotros vamos donde Dios nos dice, la bendición de Dios está. Aprovecho para decirte algo. Esto es algo muy espiritual, muchos no lo van a entender, pero si tú lo entiendes, si tú eres espiritual, lo vas a entender. Yo he escuchado muchas veces a personas decir, ¿a qué ciudad me voy a vivir? Pues donde tenga trabajo. Suena lógico, ¿verdad? Si en esta ciudad tengo trabajo, pues me voy a vivir allí. Si en vez de en esta ciudad me sale en otro lugar, pues me voy al otro lugar. ¿Sí? Bueno, es interesante. Pero yo te digo, ¿por qué no como cristianos le preguntamos a Dios, Dios, ¿dónde quieres que yo viva? ¿Cuál es la ciudad que tú quieres que yo tome como mi ciudad? ¿Sí? Porque si vamos donde está el trabajo y luego el trabajo nos falla, nos hemos equivocado de lugar. Vamos a buscar a Dios y que Dios nos diga dónde y allí voy y Dios se encargará de darnos el trabajo y todo lo que necesitamos. Si me dices, eso no es así, yo te digo por propia experiencia, yo tenía trabajo en Granada, fijo, asegurado fijo, y no decidí vivir donde tenía el trabajo. Me vine a otra ciudad donde no tenía trabajo ni seguridad económica para nada. Pero era donde Dios me había dicho que mi familia y yo viniéramos, porque Dios tenía un plan y un propósito. Cuando nosotros hemos venido a este lugar, te aseguro que Dios no nos ha dejado desamparados y nunca nos ha faltado de nada, y vosotros lo sabéis. Y Dios ha bendecido mi economía. Hoy día la empresa está casi acabada donde yo trabajaba, por el problema del COVID. A veces si buscamos estabilidad en lo económico y natural, puede que no funcione, que falle, pero si buscamos nuestra seguridad en Dios, Dios sí se encarga. Así que yo te animo a que cuando tengas que ir a otra ciudad o tengas que hacer algo, no busques por dónde te da el trabajo o quién te acoge. No, Señor, ponte de rodillas, ¿dónde quieres que yo viva? ¿Dónde quieres que yo esté?
Y si vas donde Dios quiere que estés, la bendición de Dios va a estar. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Así que Obed dice, ¿dónde iré? Donde está la presencia de Dios. Y él se muda a Jerusalén. Y vemos, ya lo tenemos, pero Primera de Crónicas 13:13. Aquí un recordatorio dice, y no, casi, ¿sale? ¿Está? Sí, está. Y si no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Eso lo hemos visto también anteriormente. Versículo 14 dice, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová a la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. ¿Sí? Así que luego vemos, ¿por qué sabemos que Obed-edom se fue a Jerusalén? Bueno, vamos a ver que habla de 2 Obed-edom, que según he analizado, investigado, buscado, estamos hablando de la misma persona. Y la vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 18, donde nos aparece de nuevo la figura de Obed-edom. Y dice, ahí está. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasías, Matatías, anda que Matatías también, Elifelehu, Mignías, Obed-edom. Y Jehiel, los porteros. Obed-edom había entrado, porque parece ser también que de este grupo de los edomitas estaban ligados a los levitas. Y aquí vemos a Obed-edom que estaba entre los porteros de la casa de Dios. Primera de Crónicas 15:21 dice también otra vez Matatías, Elifelehu, Mignías, Obed-edom, Jehiel y Azacías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Ahora era director de alabanza. Con su arpa dirigía, ¿quién? Obed-edom. Estaba entre ellos. ¿Sí? En el versículo 24 del mismo capítulo dice, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. Ahí está Obed-edom. Ahora ya no era siervo de Edom. Obed, siervo, ahora era siervo de Dios. 15:25, el siguiente dice, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Aquí ya es otra parte donde aparece Obed-edom. Estoy mirando la concordancia, no sé si es otra cosa. Donde aparece Obed-edom, podéis buscarlo vosotros en vuestra Biblia y esto lo tenéis delante. Primera de Crónicas 16:5 dice Asaf, el primero. Habéis leído en los salmos, ¿ver? Hay muchos salmos escritos por el rey David y hay otros autores también que escriben salmos, pero hay uno que también después de David el que más salmos escribió y era un tal Asaf. Y aquí lo vemos, Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías, Jehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaía, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpas, pero Asaf sonaba los címbalos. Es decir, Obed-edom había pasado de estar allí aislado en un pueblo, en la casa. Cuando la presencia de Dios entró en su casa, él decidió ir donde la presencia de Dios estaba. Y estando en la presencia de Dios, pasó de ser siervo de Edom a ser siervo de Dios. Pero él se metió de lleno siendo músico y siendo portero del arca. ¡Aleluya! En Jerusalén. Amén. El versículo 38 del 16 también dice, y a Obed-edom y a sus 68 hermanos, y a Obed-edom, hijo de Jedutún, y a Josa, como porteros. Vemos que hasta se llevó todos sus hermanos, toda su familia. Amén. Y ahí podemos seguir viendo que hay un montón de versículos todavía que siguen hablando acerca de Obed-edom en relación
con el arca del pacto. Y yo te vengo a decir algo muy importante hoy, de forma sencilla. Si te has faltado, no te has quedado bien con algún dato histórico, te vengo a decir una cosa. No importa quién hayas sido o quién seas hoy, lo importante es que estés con Dios y que busques la presencia de Dios, que lleves la presencia de Dios a tu casa. Aleluya. De nada sirve que seamos muy religiosos y vengamos a la iglesia y adoramos al Señor aquí y luego vayamos a casa y no llevemos a Dios con nosotros. ¿Recordáis lo de los templos, lo que ya lo hayáis visto? Si vemos el segundo templo, el templo de Jerusalén, donde Jesús estuvo, allí parece ser ahí que la gloria de Dios no estuvo. En el libro de Zacarías, de Ezequiel, gracias. En el libro de Ezequiel, capítulo 10 en adelante, habla de que la gloria de Dios del primer templo, del Salomón, dice que la gloria de Dios ascendió y se fue de ese lugar. Y luego ese templo se destruyó. Y a partir del capítulo 43 también nos habla de que Dios iba a restablecer un templo y que la gloria de Dios iba a entrar por la puerta de oriente. Es algo profetizado para el futuro que aún no ha sucedido, porque el segundo templo, donde Jesús estuvo, la gloria de Dios, si veis el templo de Jerusalén en los vídeos que mandé, precioso, lleno de un montón de cosas y actividades. Pero no habla en ningún sitio que la gloria de Dios estuviera en ese templo. Y yo te digo, no importa que seamos muy religiosos y estemos muy preparados y vengamos a los cultos, si la gloria de Dios no está en nuestra casa, en nuestra vida, aleluya, es necesario que la presencia de Dios esté en mí y en mi casa y en la iglesia también, aleluya. Si no, no nos sirve nada todo lo que tenemos. Ser cristianos sin Cristo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Obed-Edom permitió la presencia de Dios en su casa y ya dejó de ser siervo de Edom a ser Obed Jehová, siervo del Señor. Aleluya. O de Yahvé, es un nombre, el nombre de Dios. Siervo de Dios. Es imposible cuando realmente somos llenos de Dios, del Espíritu Santo y de su presencia, que no le sirvamos a Él. Y lo vamos a hacer con alegría, porque no hay nada más hermoso. Cuando realmente conocemos la presencia de Dios, no hay otro lugar donde queramos estar. Porque si de verdad lo probamos y recibimos de Dios, no vamos a querer otra cosa. Aleluya. Así que si todavía no has experimentado la presencia de Dios en tu vida, si aún no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es tu oportunidad. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Recibe a Cristo en tu corazón y dile, lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de, oh Jesús, lléname de tu presencia. Quiero experimentarlo. ¡Aleluya! Y cuando seas lleno de Dios, luego te va a ser muy difícil apartarte de Él y de su presencia. Hay muchos que se apartan, sí, es verdad. Pero yo me preguntaría, ¿cuántos de los que se apartan? Me preguntaría, ¿han sentido de verdad, han experimentado ser llenos de Dios? Porque si no te va a costar, porque no hay nada más hermoso. No hay nada más maravilloso en la tierra que ser lleno de Dios y estar en su presencia. Todo lo demás pasa a un segundo plano. Y como dice Mateo, termino con esto, 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, ¿qué dice? Vendrán por añadidura, serán añadidas. Gloria al Señor. Que no es que vayas a perder, que es que vas a ganar todo. Pero primero Dios. Segundo Dios. Tercero Dios. Y Él hará lo demás. Aleluya. Amén. Y ahora yo te pregunto, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser lleno de Dios? ¿Quieres ser lleno de la presencia de Dios?
Pues vamos puestos de pie a asistir a una oración. Amén. Si puede, que sea Jesús, un momento con la guitarra, algo instrumental. Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos si quieres, si no, tenlos abiertos, pero por centrarnos en Él. Y vamos a orar y decirle: Señor Jesús, oh Dios Altísimo, no me conformo con ser parte del pueblo de Dios. No me conformo con hacer las cosas como creo que es mejor. Señor, yo quiero ser lleno de la presencia de Dios. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, voy a ir a la Biblia a ver qué es lo que tú me dices, cómo tengo que hacer las cosas. Quiero ser lleno de ti. Quiero venir en oración delante de tu presencia. Quiero ser lleno de ti a nivel personal, mi casa, mi iglesia. Como decía Josué, ¿hasta cuándo estaréis entre dos pensamientos, sirviendo a Dios y a otros dioses falsos? Haced lo que queráis y tomad una decisión. Pero una cosa yo he decidido, y es que yo y mi casa serviremos al Señor. Aleluya. Señor, y queremos decir esto delante de tu presencia. Señor, yo y mi casa queremos servirte y ser lleno de tu Espíritu Santo. Yo me he propuesto ser lleno de ti y que mi casa sea un lugar donde tú moras, Señor, y que mi iglesia sea llena de la presencia de Dios, que mi ciudad sea llena de la presencia de Dios. Llénanos, Señor, llénanos de tu bendición. Obed solo necesito 3 meses con tu presencia, Dios, en su casa, para decidir ir donde tú vayas. Señor, nosotros también queremos experimentar y disfrutar de tu presencia. Oh Señor, y de ahí en adelante mucho más. Padre Celestial, yo te pido ahora en el nombre de Jesucristo, oh Dios, que tú llenes tu iglesia con tu presencia. A cada uno de los que están aquí, de los que nos verán en el vídeo, Señor, llénanos de tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo. Señor, como ese vaso sucio debajo del grifo, Señor, que se va limpiando, te pedimos que tú nos limpies, que tú nos llenes tanto, que todo lo sucio, todo lo que es pecaminoso, todo lo que no es de tu agrado, Señor, salga de nosotros y solo quede tu agua limpia. Señor, seamos llenos de tu Espíritu, oh Dios. Seamos llenos de tu presencia, oh Dios. Seamos llenos de ti, oh Señor. Permítenos ese privilegio, Dios, de ser llenos a nivel personal. Señor, llenos en nuestras casas sean llenas de ti, nuestras familias, oh Dios, y tu iglesia sea llena de tu presencia, llenos del Espíritu Santo. Permítenos, Señor, y podamos servirte, adorarte, con instrumentos musicales y otros medios que tú nos das para poder adorarte. Señor, con lo técnico, con los ordenadores, con lo que tú pongas a nuestro alcance, pero que podamos servirte, Señor, con tu presencia. Señor, llénanos de tu presencia. Señor, oh Jesús, derrama de tu Espíritu Santo sobre tu iglesia, sobre tu congregación, los que estamos aquí y los que nos ven por internet. Y llénanos con tu presencia, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos más de ti, oh Dios, oh Señor, a rebosar. Llénanos de tu bendición, pero sobre todo llénanos de ti, oh Padre Celestial.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Jesús. Aleluya, Señor. Y ahora te ruego, Padre, que no solo en este lugar, sino en nuestras casas, tu presencia nos siga. Mejor dicho, ven a nuestras casas y permítenos seguirte hasta allí con tu presencia. Señor, haz algo especial en nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares, nuestras vidas. Bendice, Señor, a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.